Muy buenas, hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Ronald Muñoz, del Rincón de Apologética. Especial saludos para todos, de paz y bien. Hoy quiero abordar el tema Santos Reformadores de la Fe. El deseo de reformar, de cambiar tantas cosas que no van bien, nace desde lo más profundo del corazón, desde la sed de la justicia y de la paz que se esconde en cada uno de nosotros. Queremos reformar el mundo, la economía, la política, la eficacia de los servicios públicos. Queremos reformar las leyes injustas, la pobreza, la situación de injusticia. Queremos reformar todo, queremos reformarlo todo. Incluso queremos reformar hasta nosotros mismos, quitar esas malas costumbres, al momento de hablar, al momento de expresarnos con alguien, o esa pereza que nos hace llegar siempre tarde a cualquier compromiso. Hay que cambiar muchas cosas, hay miles de problemas en el mundo y en la vida propia, pero la verdadera reforma, la que soluciona ese gran misterio que es el hombre, solo puede venir de una fuerza superior. Esa fuerza es la fuerza de Dios. Por eso cuando buscamos un mundo mejor, cuando queremos que llegue la justicia, cuando soñamos con dejar un vicio y empezar a vivir honestamente en la familia o en el trabajo, la mejor ayuda que nos envía Dios es a nuestro Señor Jesucristo, que nació, vivió y murió por nosotros. Los santos nos muestran cómo se consigue ser cristiano, cómo se consigue ser un buen cristiano, cómo se logra llevar una vida del modo justo, a vivir a la manera de Dios. Los beatos y los santos han sido personas que no han buscado obstinadamente la propia felicidad, sino que han querido simplemente entregarse, porque han sido alcanzados por la luz de Cristo. De este modo, nos indican la vía para ser felices y nos muestran cómo se consigue ser personas verdaderamente humanas. Cada vida de los santos tiene un verdadero testimonio. De ello proviene de que han sido beatificados, han sido santificados, porque su vida nos debe enseñar algo. Realmente los santos han sido verdaderos reformadores que tantas veces han remontado a la humanidad de los valles oscuros, en las cuales está siempre en peligro de precipitar. La han iluminado siempre de nuevo lo suficiente para dar la posibilidad de aceptar, y tal vez en el dolor, la palabra de Dios al terminar la palabra de la creación. Y era muy bueno. Algunos nombres, quizás queridos por muchos y millones de personas, basta pensar en figuras como San Benito, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, Santo Domingo de Guzmán y muchos más, a los fundadores de las órdenes religiosas en el siglo XVIII que han animado y orientado el movimiento social, a los santos de nuestros tiempos, como está Maximiliano Kolbe, Edith Stein, Madre Teresa, Padre Pío, Hermana Laura aquí en Colombia, etcétera, porque aparte de ellos hay una lista interminable de santos que quizás han marcado en algún momento algo de nuestras vidas y nos lo hemos tomado de ejemplo para seguir adelante y para cambiar eso que tanto necesitamos cambiar en algún momento. El Papa Emérito Benedicto quiso dar mayor fuerza a estas ideas con una frase atrevida que dice: los santos, hemos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora quizás expresarlo de manera más radical aún, solo de los santos, solo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. Hoy quiero hablarles de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Empecemos con San Francisco de Asís. ¿Quién fue San Francisco de Asís? Nos remontamos al tiempo de 1182. El padre de San Francisco, Pietro Bernardone,
regresó de un viaje de Francia para descubrir que su esposa había dado a luz a un hijo. O sea, lejos de la alegría que puede sentir una persona o un padre al saber que nació su primer hijo, él protestaba o estaba furioso porque la mamá le había puesto Giovanni, como Juan el Bautista. Pero el papá de Francisco no quería ese nombre porque no quería que su hijo fuera un hombre de Dios, quería que fuera un hombre de negocio, y decidió cambiar el nombre a su hijo por Francesco. Francisco disfrutó de una vida muy rica y fácil debido a la riqueza de su padre y a la permisidad. Desde el principio todo el mundo amaba a Francisco, él estaba constantemente feliz, era encantador y era un líder nato. Francisco a lo largo de sus años derrochó muchas cosas en libertinaje, en tragos, en mujeres, porque salió con unos amigos pues que le gustaba también ese ambiente. Pero Francisco quería mucho más, quería tener mucho más. Fue cuando decidió irse a las reservas del ejército de Francia. En esa época el pueblo de Asís disputaba declaró la guerra a un pueblo enemigo de la ciudad de Perugia. Ahí Francisco cae preso, pero como era adinerado, gozaba de dinero, a él, o sea, hubo una matanza, pero a él no lo mataron junto con muchas personas que eran ricas, o muchos hombres de la guerra que eran ricos, fueron puestos prisioneros. De alguna forma, Francisco fue puesto en libertad y regresó nuevamente a su tierra de Asís. Luego de muchos años, volvió al libertinaje de Francisco, pero le faltaba algo. Nuevamente hubo otra guerra y él quería postularse. Esta guerra fue la Cuarta Cruzada. Entonces Francisco se fue con armaduras, con caballo, con una armadura hasta que tenía incrustaciones de oro, porque como era demasiado rico y su papá quería que Francisco fuera un hombre de guerra, Francisco fuera un hombre reconocido porque estuvo en la guerra de gloria, le dio eso. No sabiendo que Francisco ya estaba siendo preparado por Dios. Hubo un momento en que Francisco cayó enfermo y tuvo una revelación donde Dios le hablaba y le decía: Francisco, regresa a Asís. Cuando Francisco decide regresar a Asís, fue motivo de burla. Su padre dejó de gustar de él porque lo había decepcionado, abandonó la guerra, pero el propósito de Dios era más grande para él. Luego Francisco, apartándose de la vida del pecado, tratando de buscar un poco más de gloria, no para él mismo sino para Dios, decide irse a vagar por el mundo predicando el evangelio, siendo así que el papá de Francisco lo llamaba hasta loco y fue llevado al obispo, pero el obispo no vio culpa en él, y fue desde ese momento en que Francisco quiso despojarse de todas sus vestiduras y entregarle lo que algún día le había robado al padre, porque sí le robó, para dárselo a los pobres, para fortalecer o restaurar la iglesia que Dios le había pedido en sueño que restaurara. El sueño Francisco tuvo, pues, cuando Dios le habló y dice: Francisco, reconstruye mi iglesia, pero no la iglesia con I minúscula, sino la iglesia con I mayúscula, la que está dentro de nuestros corazones. Francisco decide y comienza a reconstruir una iglesia de piedra, que fue la primera iglesia donde Francisco oraba, que era la iglesia de San Damián.
Sin embargo, el mismo Cristo le habló y le dijo: Francisco, mi iglesia espiritual, esa iglesia que necesitamos para adorar al Dios viviente. Y desde ese momento Francisco comenzó a predicar. Sus primeras palabras y hasta sus últimas palabras fue de la Eucaristía, fue del Evangelio, llevándolo a los pueblos. Muchos adeptos se llegaron donde él a ser parte de esa gran misión. Fue donde Francisco llega y se encuentra también con un leproso, lo saluda, le da un beso. Ahí Francisco comienza a tener esa tranquilidad en su corazón. Y va poco a poco en las pruebas de Dios, muy alegre. Francisco nuevamente cayó preso en manos de los musulmanes porque quiso ir a predicar a los musulmanes. El líder de los musulmanes pues le dice: Francisco, predícame. Y Francisco le predicó: Francisco, tu prédica es muy linda, pero yo quiero convertirme. Pero si los dos nos convertimos, tú y yo morimos. Entonces lo dejó en libertad y Francisco siguió en el mundo predicando el Evangelio. Francisco tuvo un nuevo encuentro con Dios y fue cuando le dio los estigmas de los clavos y de la lanza. Francisco vivió con los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. En las últimas palabras de Francisco no fueron sobre la pobreza ni sobre los pobres. Como le había dicho ahorita, fueron sobre la Eucaristía, que habría hecho San Francisco en plena crisis. San Francisco recogía los cáliz, los sagrarios, las custodias, los cupones de metales preciosos para dárselo a los pobres que lo vendieran y así que ellos comieran. Esto no empobrecía a las iglesias, para nada. Esto le daba la necesidad de saciar la necesidad de muchas personas. Por eso quiero en este momento que todos rescatemos la vida de San Francisco de Asís, y llevemos a ese santo muy lejos o muy dentro de nuestra vida, porque realmente es un santo que escuchó el llamado de Dios y es digno de seguir sus ejemplos. La vida de Santo Domingo de Guzmán dejó un testamento de paz como heredero de lo que fue la pasión de su vida: vivir con Cristo y aprender de Él la vida apostólica, configurarse con Cristo. Esa fue la santidad de Santo Domingo, su ardiente deseo de la luz de Cristo que brillara en todos los hombres, su compasión por el mundo, suficiente llamado para nacer a su verdadera vida, su celo de servir a su iglesia, que ensanchara la vida hasta alcanzar la dimensión del mundo. Santo Domingo nació en 1170 en el seno de una familia profundamente creyente y muy encumbrada. Mientras su padre Felipe le mostraba lo bello de la naturaleza, él se iba más bien al lado de su madre para sentir la alegría que daba al momento de regalar, porque su madre era muy dada a los pobres. Duró 7 años con su tío, hasta los 14 años. Cursó estudios de arte, humanidades superiores y filosofía, 4 de teología y otros 4 como profesor de estudio general de Palencia. Santo Domingo vivió una época de cambio con numerosos desafíos y que intentó dar respuesta. Al finalizar sus 4 cursos de docencia y magisterio universitario con 28 años de edad, se recogió en su celibato, en el que enseguida, con su relevante cualidad intelectual y moral,
El obispo le encomienda la presidencia de la comunidad de canónigos y de gobierno de la diócesis en calidad de vicario general de la misma. Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 establece en Tolosa la primera casa de su orden de predicadores, cedida a Domingo por Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra en 2015. En 1215 asiste al concilio de Letrán, donde solicita la aprobación de su orden. En los últimos años, la fiesta de Pentecostés en 1220 asiste al primer capítulo general de la orden, celebrada en Bolonia. En él se redactan la segunda parte de la Constitución. Un año después, en el siguiente capítulo, celebrado también en Bolonia, acordará la creación de 8 provincias. Aquí termina mi intervención, hermanos. Espero les haya seguido. No se queden con lo que yo les digo, simplemente pues ahondemos más en el tema y busquemos la vida de esos santos reformadores de nuestro tiempo y de tiempos pasados, que yo sé que hay puntos específicos que nos van a hacer cambiar de muchos pensamientos erróneos que quizás tenemos en el mundo. Paz y bien para todos, hermanos. Dios los bendiga.